Usted sí conoció a Álvaro Uribe y conoció por ejemplo, al general Montoya. ¿Quiénes son los que lo niegan hoy? Hombre, usted puede preguntar en las zonas donde yo operé, por favor, a la población. Pregúntele si no me veían entrar a la brigada, a los batallones, a las bases, a la policía, al DAS, a todos lados. Y si no me vieron alguna vez entrando a la finca de Uribe, reunido en el web, pregúntele. Voy a preguntar. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, están oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos este Notiparaco que además de todo es uno de los últimos de este año porque también tenemos que descansar. También nos tenemos que ir a pasar Navidad y Nochebuena con nuestros seres queridos y llegar recargados acá a denunciar las mentiras de la oposición y las mentiras del uribismo y las mentiras de los medios de comunicación y, mejor dicho, denunciar todo aquello que quiera desestabilizar a este gobierno. No porque estemos diciendo que este es el mejor gobierno en la historia de Colombia, pero tampoco para permitir que se esté diciendo también que este es el peor gobierno en la historia de Colombia. Ninguna de las dos. El peor gobierno en la historia de Colombia se lo disputan entre el señor Iván Duque y el señor Andrés Pastrana, y el mejor gobierno de la historia de Colombia, pues ese sí está por venir. Esperamos pues ojalá que sea en el 2024 o en el 2025 o en el 2026, que son los 3 años que le quedan al señor Gustavo Petro para recomponer el camino y para dejar un mensaje claro, que aquí el progresismo y las izquierdas sí pueden gobernar bien. Y habiendo dicho esto, pues entonces toca hablar de lo que toca hablar. Toca denunciar lo que toca denunciar y toca llevarse por delante al que sea con sus mentiras, si toca hacerlo, porque para eso está este noticiero, para decir la verdad a pesar de las circunstancias y para decir la verdad a pesar de que este país es violento como un berraco y de que uno cada vez que sale a la calle le toca exponerse al uribismo recalcitrante, al traquetismo y al paraquismo de este país. Salieron todos los medios de comunicación del establecimiento, señores, los medios que pertenecen a las familias divinamente, caray, gente de bien y banqueros, a decir que la SAE en este gobierno estaba cobrando coimas, que la SAE estaba haciendo lo mismo que en gobiernos pasados y que cuál cambio ni que cuál cambio, que la SAE estaba cogiendo y sobornando, mejor dicho, a todo el mundo para no quitarle los bienes a los traquetos, sino para dejárselos, y que esas coimas supuestamente iban a parar al presidente de la SAE y al señor Juan Fernando Petro, que es el hermano de Gustavo Petro. Y para los que no saben, pues el presidente de la SAE se llama Daniel Rojas. Y para los que no entienden también de qué se está tratando esto, pues hay que decirlo. Así no le guste a la oposición, así no le guste al uribismo y así no le guste a los cacaos, estamos viendo nuevamente cómo funciona el entrampamiento en Colombia, cómo los medios de comunicación se ponen al servicio del poder hegemónico y cómo buscan desestabilizar al gobierno mientras omiten otras noticias más graves. A ver, ¿por qué? Porque si algo ha hecho bien este gobierno de Gustavo Petro, a pesar de todos los errores que tiene y a pesar de lo que nos hemos tenido que tragar, porque aquí sí nos hemos tenido que comer mucho sapo, es que este gobierno sí le ha dado duro al narcotráfico. Tanto el ministro de Defensa como el señor presidente de la SAE han hecho muy bien su trabajo y han desmantelado redes del narcotráfico, y como todos ustedes saben muy bien, aquí en Colombia el narcotráfico está estrechamente relacionado con la oligarquía, con los banqueros y con la gente de bien, caray, que ahora son hacendados, advenedizos y megaterratenientes. O sea, presuntamente toda esta gente que estoy nombrando acá,
que es la crema innata de este país, ha avalado el actuar del narcotráfico en Colombia y ha dejado que este mismo permee en absolutamente todas las esferas sociales de este país, para que al final sea con el patrocinio del narcotráfico que esta gente haga política, maneje la agenda política de Colombia y ponga a sus títeres y a sus esbirros a gobernar, cooptando absolutamente todo el poder en Colombia y dejando a un lado a la gente pobre y a la gente popular a que se mate por unos pesos, mientras tratan al mismo tiempo de hacer valer sus derechos fundamentales. Mejor dicho, la radiografía en Colombia, como una vez lo dijo el mismísimo Jaime Garzón, es el narcotráfico patrocinando la guerra, es el narcotráfico patrocinando banqueros, es el narcotráfico patrocinando políticos, es el narcotráfico patrocinando periodistas y es el narcotráfico patrocinando campañas presidenciales y es el narcotráfico metido en todo lado. El conflicto serio aquí en Colombia es por el narcotráfico y es por las tierras. ¿Y quién está en la mitad de todo eso? Pues el presidente de la SAE, quien ha hecho muy bien el trabajo de entregar las propiedades del narcotráfico a los campesinos que pueden manejar la tierra. O sea que está haciendo productivos los bienes que el narcotráfico los tenía, mejor dicho, para el lujo, para el placer y para los negocios. Y ustedes se preguntarán, ¿pero a quién puede dolerle esto? ¿Pero a quién puede afectarle esto? Pero Dios mío, pero vida y ¿quién se puede? Porque pongan a los campesinos a trabajar en predios que antes eran utilizados, mejor dicho, para lavar plata y para enriquecimiento ilícito. Exactamente, a la gente divinamente, caray, que mientras le dice a usted que vaya y se busque un trabajo y mientras le dice a usted que no sea un atenido, al mismo tiempo está haciendo negocios con estos narcos y se están repartiendo las propiedades constantemente para seguir lavando billete en este país. Mejor dicho, mientras ellos más ricos se hacen de forma ilegal, porque hay que decirlo acá, nosotros más seguimos comiendo mierda, más se siguen desplazando campesinos y más vemos como el pueblo de la Colombia profunda tiene que sufrir los embates de la guerra por la codicia de una partida de triple y que han atrasado al país y que nos han hecho vivir prácticamente en una caverna. Y diciéndolo así, pues entonces, ¿quiénes salen en defensa de estos hijos que se han enriquecido gracias al narcotráfico y al desplazamiento? Pues los periodistas prepagos al servicio de los banqueros, porque es que los banqueros son los que se prestan para que estén lavando el billete. Es que es un negocio redondo y es un negocio muy bonito, ¿no? Todos ganan, todos viven felices, todos, mejor dicho, legalizan ese billete y todos, absolutamente todos, viven sabroso. Pero cuando a esta caterva de triple y se les habla de justicia social y se les dice que hay una parte del pueblo que necesita trabajar y que necesita producir bajo la legalidad, entonces como fieras salvajes salen en defensa de su negocio que también funciona. Y por eso es que los periodistas hoy en día sacan una noticia malintencionada en donde dan a entender que el presidente de la SAE, el señor Daniel Rojas, es un corrupto. Pero cuando vamos a ver el meollo de la noticia y qué es lo que está pasando, resulta que está metida ahí de lleno una señora que intentó ser concejal por el Partido Conservador y que responde al nombre de Carmen Janet Bran Jaramillo, quien era la que estaba cobrando las coimas en nombre de Daniel Rojas y en nombre de Juan Fernando Petro, que es el hermano de Gustavo Petro. Pero lo que hay que decir es que tampoco podemos meter las manos al agua caliente y al fuego por el hermano de Petro, quien también había estado metido en un bochinche ni el triple y con los presos de la picota, pero por quien sí uno podría hablar hasta el momento y por lo que ha demostrado es por el señor Daniel Rojas, que sí ha hecho muy bien el trabajo de la SAE. A ver, ¿por qué? Porque aquí la SAE funcionaba, mejor dicho, muy bien en el esquema narcoparamilitar que tiene montada la gente divinamente y la burguesía, ¿no? Que le incautaban bienes a los narcos y esos bienes pasaban a ser propiedad de políticos, propiedad
propiedad de lagartos y propiedad de gente servil al establecimiento, ¿no? Y entonces su capital aumentaba y entonces hacían negocios divinamente y legalmente con lo que antes fue ilegal. O sea, para dejarlos claros a ustedes, avalando el comportamiento narco y el comportamiento traqueto, que es lo que ha tenido a Colombia sumida en un problema terrible de drogas, en un problema terrible de violencia y en un problema terrible de microtráfico. Pero entonces aquí tampoco termina todo, porque siempre salen noticias de este calibre y de este tipo cuando nos damos cuenta que alguien perteneciente a esas esferas fue capturado y, mejor dicho, no lo pueden sacar de la guandoca. Adivinen por qué: por corrupto, por estar celebrando contratos, por estar enriqueciéndose ilícitamente y por estar utilizando las banderas políticas para llenarse de plata él y una catajarria de triple que todos, absolutamente todos, defienden y enarbolan las banderas de las derechas y el neoliberalismo rancio que hay en Colombia, que no es nada más que un feudalismo ahí que enriquece a una partida de mierda, que son los que tienen al país comiendo mierda, que son los que tienen al país aguantando hambre y en la miseria. Y estamos hablando nada más y nada menos que del senador del Centro Democrático, sí señor, Ciro Ramírez, hombre cercano a María Fernanda Cabal, hombre cercano a Paloma Valencia y hombre que tenía la bendición de Álvaro Uribe Vélez, quien fue el creador de este partido. ¿Qué es lo que pasa con este partido? Que es, al igual que Cambio Radical, de los partidos que más gente condenada tienen por enriquecimiento ilícito, por narcoparamilitarismo, por parapolítica y demás. Incluso su creador, el señor Álvaro Uribe Vélez, el mejor presidente de este país, es que es un hombre honrado, un hombre honorable, un hombre probo. Este señor también está a puertas de irse a la cárcel. Y estos son los que representan la oposición en Colombia. La oposición inteligente, la oposición honrada, la oposición que va a salvar al país del supuesto castrochavismo que no existe en ninguna parte. Pero para hacerles más claro, vamos a mostrarles aquí cómo es que estos hijos, mientras posan de salvadores y héroes de la patria, durante el gobierno de Gustavo Petro se han venido cayendo como en efecto dominó y han terminado en la cárcel. No sin antes decirles a ustedes, para que lo sepan muy bien, que la corrupción del señor Ciro Ramírez no es algo ahí aleatorio, como que, ¡ay no! Ciro se volvió corrupto así de la nada. No, señor. El papá de este berraco también era corrupto y la gente que ha rodeado a este berraco en su carrera política también ha sido corrupta, como por ejemplo don Oscar Iván Zuluaga, que con su hijo se quedaron con las coimas de Odebrecht. Mejor dicho, el Centro Democrático ya no debería de llamarse Centro Democrático, sino Centro Coimocrático, porque ve que berracos para vivir del soborno, para vivir del pupitrazo y para vivir engañando a los colombianos. La noticia del señor presidente de la SAE, en donde pretenden hacer ver que el gobierno de Gustavo Petro es igual al gobierno de Iván Duque o igual al gobierno de Juan Manuel Santos o al de Álvaro Uribe Vélez, no caló, porque es que la gente ya no cree en mentiras, porque es que la gente ya no traga entero. O si no, vayan y pregúntenle a Manguito quiénes se quedaban con los bienes incautados por la SAE en el gobierno del señor Iván Duque. No sean descarados y no sean cínicos. Entonces miren muy bien cómo lo han venido haciendo durante el gobierno de Gustavo Petro. En el mes de mayo de este año, don Salvatore Mancuso habló de los hornos crematorios entre Colombia y Venezuela como la presunta ayuda a Pastrana y a Uribe, también añadiendo lo que hacían los Géneco, que son los familiares de la señora Vicky Dávila. Y mientras tanto, en Revista Semana revivían un tema de la señora Laura Sarabia y los audios de Benedetti, en donde la señora Vicky Dávila al final nunca pudo mostrar las pruebas de todo lo que publicó en Revista Semana. En julio se destapó que Francisco Barbosa, el fiscal que se la vive y se la goza, estaba llevando al señor Jorge Géneco a San Andrés en su avión privado.
pero también que Oscar Iván Zuluaga presuntamente recibió más de $1 millón de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral del año 2014, y también se estaba hablando del desfalco de Ecopetrol de $80 millones que presuntamente se hizo en un contubernio entre el uribismo y el ELN, o sea, entre la gente divinamente y el ELN. Pero al mismo tiempo ese mes arrestaron a don Nicolás Petro y a su señora ex esposa, la señora Dey Vázquez, dejando de lado todo lo anteriormente mencionado y priorizando, mejor dicho, el tema de Nicolás Petro, que aunque no sea inocente, pues no era tan grave como lo que estábamos hablando de Ecopetrol, los sobornos de Odebrecht y demás cosas que hace la gente bien caray aquí en Colombia. En agosto la Corte de Estados Unidos sancionó al Grupo Aval por los sobornos de Odebrecht y se destapó que Argos, así como también otras 617 empresas, despojaban tierra, o sea, desplazaban gente. El señor Macaco habló acerca de ayudas a Uribe y de la orden que tenían para acabar con la vida del señor Gustavo Petro. Y también el señor Arturo Char había sido arrestado por presunta compra de votos. El mismo Arturo Char, que ya no está en la picota de Bogotá, sino que está muy sabroso allá en la costa. Y mientras tanto, los medios de comunicación empezaban a hablar de la salud mental del señor presidente Gustavo Petro y sobre unas posibles adicciones que él tenía y que por eso no podía gobernar. En octubre fue capturada Cielo Géneco, tía del señor esposo de la señora Vicky Dávila. Pero mientras tanto, en Revista Semana inventaron que Petro tenía una adicción y eso salió, mejor dicho, hasta en una columna en Cambio que escribió la señora María Jimena Duzán. En noviembre, Mancuso confesó que los Géneco eran oficialmente paracos, que la bananera que financió a Fico estaba en la mira por presuntos envíos de la Blanca y de la que ya sabemos a la mafia italiana, y de las relaciones de la fiscal Mancera con narcotraficantes y el nepotismo de la misma. Pero respondieron con Fuera Petro y montaje de los mismos en los estadios. O sea, el audio de Fuera Petro acalló todas las denuncias que se tenían de la señora Mancera y además de todas las relaciones de Fico con gente que prácticamente hace negocios con narcotraficantes. Y así pues nos podemos quedar todo el año revisando cómo cuando le ocurren cosas a la gente divinamente, que es la que más incurre en corrupción, sacan absolutamente debajo de la manga algo que tenga que ver con la vida personal de Petro, algún montaje o algún audio, porque es que así funciona la política en Colombia, porque es que estas bellezas no están ahí en el poder porque la gente y el pueblo los quiera, están ahí porque son los dueños del país y porque no van a soltar la vaca que más les da leche y no van a arriesgar nada de sus privilegios. Por eso es que hoy toda esta ralea de bandidos, toda esta ralea de corruptos que posan de gente bien, divinamente y prestante, están ofendidos con la gente de la SAE y con el presidente de la SAE, porque por primera vez en este país llegó alguien que está haciendo bien su trabajo y alguien que está repartiendo bien los bienes incautados a los narcotraficantes de Colombia, que al final presuntamente son amigos de los políticos y hasta terminan siendo los mismos políticos, pero de la derecha de este país. Y no es que estemos diciendo que en la izquierda no hay corrupción, pero es que en Colombia siempre ha gobernado la derecha y solo hemos vivido un año de gobierno de izquierda. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, porque si no lo hacen no llegan las notificaciones y si no llegan pues yo no como. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon de YouTube y a todos los que donan para mantener este noticiero en pie. Sin ustedes no fuera posible hacerlo.